Estaba arrodillada en el suelo del aeropuerto, despidiéndose de su hija de apenas 5 años, cuando un hombre de traje pasó por encima de ella como si fuera un obstáculo en su camino. Algunas personas deberían aprender que el mundo no gira alrededor de ellas. La niña miró a su madre. La madre no respondió, no se inmutó, le dio un beso. Simplemente se levantó, tomó su bolso y fue a cambiarse de ropa. En menos de una hora, el hombre que la había humillado descubriría que su destino, literalmente, estaba en sus manos. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. El aeropuerto ejecutivo de Miami amanecía con esa luz dorada que solo existe en Florida cuando el verano aún no ha decidido retirarse del todo. Eran las 6 de la mañana con 45 minutos y el mundo todavía olía a café recién hecho y a queroseno mezclado con brisa marina. Valentina Cruz caminaba por la terminal con su hija Emma de la mano, sin uniforme, con unos jeans oscuros, una blusa blanca y el cabello recogido en una trenza sencilla. Nadie que la viera en ese momento adivinaría que en menos de una hora esa mujer de 31 años estaría al mando de un jet privado con destino a Nueva York. Ella no necesitaba que nadie lo supiera. Nunca lo había necesitado. Emma llevaba una mochila con una jirafa bordada en la espalda y comía una galleta de avena, con la seriedad de quien está realizando una tarea importante. Tenía los mismos ojos de su madre, oscuros, atentos, capaces de registrar todo sin delatarse. A los 5 años ya era experta en despedidas de aeropuerto, en besos rápidos y promesas de «mamá, vuelve mañana». Pero eso no significaba que le gustaran. «¿Cuándo vuelves?», preguntó Emma sin levantar la mirada de su galleta. «Mañana en la noche», dijo Valentina, arrodillándose frente a ella para quedar a su altura. «La abuela va a llevarte al parque y el martes vamos a hacer pancakes, ¿de acuerdo?». Emma consideró el trato con expresión solemne. «¿Con arándanos?». «Con arándanos y miel». «Bien». La niña terminó su galleta, limpió los dedos en el pantalón de su madre con total naturalidad y se dejó abrazar. Valentina cerró los ojos un segundo, solo uno. Ese segundo que las madres que trabajan aprenden a robarle al tiempo antes de soltarse. Fue exactamente en ese momento cuando Sebastián Mora entró a la terminal, como entra alguien que está convencido de que el mundo tiene una deuda pendiente con él. 38 años, traje gris marengo sin corbata, reloj que costaba más que el auto de la mayoría de las personas presentes. Caminaba rápido, con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada, seguido por un asistente joven que llevaba 2 maletines y el aire de quien ha aprendido a correr con traje. «Díganles que si el vuelo no está listo en 20 minutos, cancelo el contrato», le decía al asistente sin mirarlo. «No me importa lo que digan los de mantenimiento, eso es problema de ellos». El asistente asintió y marcó un número mientras seguía el paso de su jefe. Sebastián se detuvo porque una mujer arrodillada en el suelo bloqueaba parcialmente el camino. No era un bloqueo real. Había espacio suficiente para pasar, pero él lo percibió como un obstáculo, y los obstáculos lo irritaban antes del mediodía. Miró a Valentina, luego a Emma, luego a la mochila con la jirafa que estaba apoyada en el suelo, ocupando más espacio del estrictamente necesario. «Señora», dijo, y su tono no era el de alguien que pide un favor, sino el de alguien que señala un error. «Hay gente que tiene vuelos que tomar». Valentina lo miró desde abajo, una mirada sin prisa, sin calor tampoco. «Yo también», respondió simplemente. «Entonces quizás debería despedirse en casa y no en medio de un aeropuerto». Hubo una pausa calculada, del tipo que usan las personas que han aprendido que el silencio puede herir más que las palabras. Algunas personas deberían aprender que el mundo no gira alrededor de ellas. El asistente miró al suelo. Valentina se puso de pie despacio. Emma, que había estado mirando al señor del traje con esa atención implacable de los niños, levantó la vista hacia su madre. «Mami», dijo la niña en voz baja pero perfectamente audible, «¿ese señor está enojado?». Valentina le dio un beso en la frente. Simplemente se levantó, tomó su bolso y fue a cambiarse de ropa. Sebastián ya caminaba hacia la puerta de embarque. No se volvió. No vio la mirada de Emma siguiéndolo, ni la forma en que la abuela Patricia respiró hondo antes de acercarse a la niña con los brazos abiertos. Para entender a Valentina Cruz hay que remontarse 8 años atrás, a una academia de aviación en Texas,
donde los instructores tenían la costumbre de doblar apuestas cuando una mujer llegaba al simulador. No apuestas en contra de ella, que habría sido más honesto, sino apuestas sobre cuánto tardaría en pedir que bajaran la dificultad. Valentina nunca lo pidió. Aprendió a leer el viento con una precisión que irritaba a los que esperaban su fracaso, y a aterrizar con esa suavidad que los pasajeros no notan, pero que los pilotos reconocen como arte. Fue en esa academia donde conoció a Daniel. Daniel Cruz era piloto comercial, 4 años mayor que ella, con manos grandes y la risa fácil y la costumbre de traerle café sin que ella lo pidiera. Se casaron a los 26 y 29 años respectivamente, en una pequeña ceremonia en San Antonio, con la madre de Valentina llorando y el padre de Daniel tocando guitarra. Tuvieron 3 años de esos matrimonios que funcionan porque ambas personas genuinamente se admiran, no solo se quieren. El accidente ocurrió un martes de febrero. Una falla técnica que nadie previó, en condiciones de visibilidad que debieron haber pospuesto el vuelo, pero no lo hicieron porque alguien en tierra tomó la decisión equivocada. El avión de Daniel cayó sobre el desierto de Nuevo México con 17 personas a bordo. Él tenía 33 años, Emma tenía 2. Valentina no voló durante 3 años. No fue una decisión consciente al principio. Fue el cuerpo diciéndole que no antes de que la mente encontrara las palabras. Cada vez que se acercaba a una cabina, algo en su pecho se cerraba como una puerta de metal. La terapia ayudó a ponerle nombre a eso: duelo complicado, trauma secundario, miedo transferido. Los nombres no eliminaban el cierre, pero al menos le permitían entender que no estaba rota, que simplemente estaba procesando algo para lo que ningún entrenamiento de aviación la había preparado. Volvió a volar hace 8 meses. Su primer vuelo de regreso fue un martes, igual que el accidente, porque su terapeuta dijo que elegir el mismo día era una forma de quitarle poder a ese día. Valentina aterrizó el avión con las manos temblando y los ojos secos, y una sensación en el pecho que no era exactamente alivio, sino algo más complicado. La comprensión de que podía seguir existiendo sin Daniel y que eso no significaba olvidarlo. Ahora era la capitana más respetada de la flota de jets privados de Meridian Aviation. Sus compañeros lo sabían, sus pasajeros raramente lo sabían hasta que escuchaban su voz por el intercomunicador o hasta que algo salía mal y ella lo manejaba con la calma de alguien que ya ha atravesado lo peor y sabe que existe un otro lado. Sebastián Mora llevaba 40 minutos sentado en la sala de espera VIP con el tercer café del día y una conversación tensa por teléfono que no terminaba de resolverse. Había un problema en la fusión que llevaba meses negociando. No era algo que no pudiera resolverse, pero era el tipo de error que le recordaba, con una insistencia que lo molestaba, que por más que controlara los detalles externos, siempre existía algo que se le escapaba. Se paró, caminó hasta la ventana, miró el avión que esperaba en la pista, un Gulfstream G-King 150, elegante, silencioso, perfectamente alineado. Lo había comprado hacía 2 años como símbolo de algo, aunque en los últimos meses había tenido dificultades para recordar exactamente de qué. El problema con Sebastián era que él mismo no se comprendía del todo. Se veía como alguien que había construido algo desde cero, y eso era verdad. Su empresa de tecnología logística había pasado de ser una startup en un garaje de Atlanta a facturar $120 millones al año. Trabajó 16 horas diarias durante 5 años para lograrlo. Sacrificó amistades, vacaciones, momentos que no volvieron, y lo hizo convencido de que el resultado justificaba el proceso. Lo que no había calculado era que a los 38 años, habiendo logrado casi todo lo que se propuso, descubriría que la vida personal se había quedado en el camino con tanta discreción que ni siquiera podía señalar el momento exacto en que sucedió. Camila había sido su pareja durante 4 años, brillante, ambiciosa, hermosa en la forma en que lo son las personas que saben exactamente qué efecto producen. La traición no fue dramática, no hubo escenas ni confesiones. Sebastián llegó a casa un miércoles sin previo aviso porque su vuelo se canceló y encontró suficiente evidencia silenciosa para que el resto fuera innecesario. Camila no se disculpó realmente. Dijo que él tampoco había estado presente, y aunque Sebastián se negó a concederle la razón en ese momento, la frase se instaló en algún lugar de su cabeza, donde las cosas que uno no quiere pensar se quedan esperando.
Lo que más le dolía no era la traición en sí, era descubrir que alguien que lo conocía tan bien había llegado a la conclusión de que no valía la pena esperarlo. Eso era diferente, eso era más profundo, y era exactamente el tipo de pensamiento que Sebastián Mora no sabía cómo sostener sin convertirlo en rabia. El miedo a volar era anterior a Camila. Lo había desarrollado gradualmente, de manera irracional, alrededor de los 35 años, cuando la velocidad de su vida le hizo tomar conciencia súbita de su propia mortalidad. Era una ironía que alguien que viajaba 120 horas al año en avión desarrollara fobia a volar, y precisamente por eso lo escondía con la misma dedicación con que escondía cualquier vulnerabilidad. Antes de cada vuelo, 2 dedos de whisky solo, audífonos con ruido blanco, gafas de sol aunque fuera de noche. Nadie lo había notado, o al menos eso creía. Su asistente Marcos, que llevaba 3 años trabajando con él, lo había notado desde el primer mes. Simplemente había aprendido que algunas cosas con Sebastián Mora se observan y se callan. «El avión está listo, señor Mora», dijo Marcos asomando la cabeza por la puerta de la sala VIP. «Pueden embarcar cuando usted quiera». Sebastián asintió, guardó el teléfono y se sirvió mentalmente el whisky que tomaría antes de subir. No era mucho, solo lo suficiente para que sus manos no temblaran al abrocharse el cinturón. La cabina del Gulfstream G550 tenía 8 asientos de cuero crema, paneles de madera oscura y una temperatura perfectamente regulada. Sebastián conocía ese ambiente. Era el ambiente de las cosas que había comprado para sentirse en control. Se instaló en el asiento junto a la ventana izquierda, el mismo de siempre, porque la rutina durante los vuelos era otra forma de control. Marcos se sentó 2 filas atrás, con su laptop abierta, discretamente fuera de alcance. Entonces sonó el intercomunicador. «Buenos días, aquí habla la capitana Valentina Cruz. Bienvenidos a bordo del vuelo privado con destino a Nueva York. Estaremos en el aire aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Las condiciones meteorológicas son favorables en la mayor parte de la ruta, aunque existe la posibilidad de algo de turbulencia sobre la costa de Carolina del Norte. Los mantendré informados. Gracias por volar con Meridian». Sebastián levantó la vista de la laptop. La voz por el intercomunicador era tranquila, profesional, con esa cadencia precisa de los pilotos que han aprendido a hablar de forma que el sonido mismo transmita calma. Pero él la reconoció. Era la misma voz que había dicho, sin alzarla, «Yo también», en la terminal 1 hora antes. Se quedó mirando la puerta cerrada de la cabina. Un momento después, la puerta se abrió. Valentina Cruz salió con el uniforme impecable de la aerolínea. Camisa blanca con 4 galones dorados en los hombros, pantalón negro, cabello recogido bajo la gorra con el logo de Meridian. Se detuvo a la altura del pasillo central con un iPad en la mano, revisando algo, y levantó la vista con la misma naturalidad con que lo haría si él fuera cualquier pasajero. Lo miró exactamente 2 segundos, suficiente para confirmar que lo reconocía, insuficiente para que él pudiera leer qué sentía al respecto. «Señor Mora, si tiene alguna pregunta sobre el vuelo, mi copiloto Eduardo estará disponible. Le deseo un vuelo agradable». Y volvió a la cabina sin otro comentario. Sebastián se quedó con la boca ligeramente abierta, lo cual era extraordinariamente inusual en él. Marcos, desde atrás, también había escuchado el intercomunicador y también había visto la escena. Bajó los ojos hacia su laptop con la velocidad de alguien que practica el arte de no existir en momentos inconvenientes para su jefe. El despegue fue perfecto. Esa clase de perfección que los pasajeros frecuentes reconocen como excepcional, aunque no puedan articularla. La aceleración justa, la inclinación medida, la sensación de que la transición entre tierra y aire era tan suave que el avión parecía simplemente decidir, de forma consensual con la gravedad, que prefería estar arriba. Sebastián lo notó, a pesar de sus audífonos con ruido blanco y sus 2 dedos de whisky matutino, lo notó, y eso lo irritó de una manera que no supo exactamente cómo catalogar. No debería importarle que ella fuera buena en su trabajo, pero le importaba. Le importaba de una forma que tenía que ver con algo más que el vuelo. Durante los primeros 40 minutos intentó trabajar. Revisó correos, respondió mensajes, rechazó una llamada de su madre. Pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a la misma imagen. La mujer arrodillada en el aeropuerto, dándole un beso a su hija, y él pasando por encima de esa escena
como si no significara nada. Había algo en ese recuerdo que no lo dejaba trabajar, algo que se parecía demasiado a la vergüenza. Entonces el avión dio su primera sacudida. No fue violenta. Fue la clase de turbulencia que los pilotos califican como leve, del tipo que hace que el café se mueva en la taza y los pasajeros experimentados apenas levantan la vista. Pero en el mundo interior de Sebastián Mora, esa sacudida activó algo que ningún poder ejecutivo, ninguna cifra de facturación, ningún traje caro podía silenciar. Sus manos se tensaron sobre los apoyabrazos. Su respiración cambió de ritmo sin pedirle permiso. Cerró los ojos detrás de las gafas de sol, que seguía usando aunque la ventana estuviera con la persiana a medias. El intercomunicador volvió a sonar. Aquí la Capitana Cruz. Estamos atravesando una zona de turbulencia menor sobre Georgia. Es completamente normal y no afectará el vuelo. Estaremos fuera de esta zona en aproximadamente 8 minutos. Mantengan los cinturones abrochados por precaución. 8 minutos. Sebastián contó los segundos. A los 4 minutos, el avión dio una sacudida más pronunciada. Un vaso de agua en la mesita auxiliar se inclinó y Marcos lo atrapó con un reflejo rápido. El avión se estabilizó inmediatamente. A los 6 minutos, Sebastián se dio cuenta de que estaba respirando por la boca y de que sus nudillos, alrededor del apoyabrazos, habían perdido el color. Pensó en Camila diciéndole que nunca estaba presente. Pensó en todas las veces que había confundido el control con la fortaleza. Pensó en la niña de la mochila con la jirafa preguntando si él estaba enojado, y en lo mucho que le había costado una pregunta tan simple de una niña de 5 años. «Señor Mora», la voz de Marcos era cuidadosa. «¿Está bien?» «Perfectamente», dijo Sebastián. Su voz sonó más seca de lo que pretendía. A los 7 minutos y medio, el avión volvió a sacudirse. Esta vez fue más largo, 5 o 6 segundos de movimiento irregular que a Sebastián le parecieron 5 o 6 minutos. Soltó el apoyabrazos, se pasó la mano por la frente, descubrió que estaba sudando levemente. Su corazón latía con la irregularidad de algo que no debería estar pasando dentro del pecho de un hombre que se había pasado la vida convenciendo a todos, incluido a sí mismo, de que no necesitaba ayuda. «Marcos», dijo, y la palabra salió con menos firmeza que las anteriores. «Dile al copiloto que quiero saber cuánto falta exactamente para que pase esto». Marcos ya estaba marcando el intercomunicador, pero fue la voz de Valentina la que respondió. «Señor Mora, aquí la Capitana Cruz. Estamos saliendo de la zona en este momento. ¿Cómo se encuentra usted?» Era una pregunta directa, sin protocolo innecesario. Sebastián miró el intercomunicador como si pudiera ver a través de él. «Bien», dijo, y sonó exactamente tan convincente como la primera vez. Hubo una pausa breve. «De acuerdo. Si necesita algo, pulse el botón azul junto a su asiento». El botón azul. Sebastián lo miró. Pulsarlo significaría admitir que necesitaba algo, lo cual era una categoría de acción que él había eliminado de su repertorio hacía muchos años, y sin embargo, por primera vez, la idea de pulsarlo no le resultó completamente imposible, solo difícil, que era diferente. A los 9 minutos la turbulencia se dio exactamente como había prometido Valentina. Sebastián soltó el aire lentamente. Se quitó las gafas de sol porque sus manos necesitaban algo en qué ocuparse. Se las limpió con su camisa aunque no estuvieran sucias. Marcos fingía leer algo muy interesante en su pantalla. Ambos sabían que no había nada interesante en esa pantalla. El resto del vuelo transcurrió en calma. Llegaron a Nueva York con 15 minutos de anticipación. El aterrizaje en el aeropuerto ejecutivo de Teterboro fue como el despegue, perfectamente ejecutado. Sebastián lo sintió en los pies, en la suavidad del contacto con la pista, y pensó que existía una diferencia muy grande entre controlar algo y saber lo que uno está haciendo. Él había confundido las dos cosas durante mucho tiempo. Cuando bajó la escalerilla y pisó la pista de Nueva Jersey con el skyline de Manhattan visible al fondo, esperó. Valentina bajó 2 minutos después, ya sin la gorra, revisando su iPad. Se detuvo cuando pasó junto a él. «Buen vuelo, señor Mora. Que tenga un buen día». «Capitana Cruz», dijo él. Ella se detuvo, lo miró. «Lo que dije esta mañana», comenzó Sebastián, y entonces pasó algo inusual. No encontró el final de la frase. Las palabras se ordenaron de varias maneras en su mente
y ninguna le pareció suficiente, ni honesta, ni adecuada para el peso de lo que había que decir. Fue innecesario. Valentina lo miró un momento. Sí, lo fue. No hubo crueldad en cómo lo dijo, tampoco condescendencia. Era simplemente la verdad dicha por alguien que prefiere las cosas directas. Que tenga buen día, repitió, y siguió caminando. Sebastián la vio alejarse y tuvo la sensación, incómoda y novedosa, de ser la persona más pequeña en la pista. Esa tarde en Manhattan tuvo reuniones que salieron más o menos bien, pero lo que quedó de ese día no fueron los números ni las negociaciones. Lo que quedó fue la imagen de Valentina bajando la escalerilla sin mirar atrás, con la misma tranquilidad con que había subido, como alguien que no necesita la última palabra porque ya sabe cuál es. Volvió a Miami esa misma noche en un vuelo comercial. Fueron 2 horas y media en clase ejecutiva mirando la oscuridad por la ventana, con los audífonos puestos y las manos sobre las rodillas, y la certeza que esa noche fue difícil de ignorar, de que algo en él necesitaba ser examinado. No el miedo al avión, algo anterior al miedo al avión, algo que tenía que ver con la forma en que había aprendido a existir en el mundo. Llamó a su médico al día siguiente. El médico lo derivó a una psicóloga especializada en trastornos de ansiedad. La doctora Andrea Voss tenía su consultorio en Coral Gables, cuadros abstractos en las paredes y la costumbre de no anotar nada durante la primera sesión, solo escuchar. Sebastián llegó convencido de que iría una vez. Tendría una conversación útil, obtendría alguna técnica de respiración y continuaría con su vida. ¿Cuándo fue la primera vez que sintió miedo en un avión?, preguntó la doctora Voss. No siento miedo, dijo Sebastián. Siento incomodidad. La doctora anotó algo. ¿Y cuándo fue la primera vez que sintió esa incomodidad? Había algo en la manera en que la doctora Voss hacía las preguntas, sin urgencia, sin juicio, que hacía difícil seguir mintiendo. Sebastián lo intentó durante 15 minutos, y luego inexplicablemente dejó de intentarlo. Habló durante 1 hora, sobre el avión, sobre Camila, sobre la niña de la mochila con la jirafa y la frase que todavía no podía sacarse de la cabeza. Ese señor está enojado, sobre la cantidad de años que había invertido en parecer invulnerable y lo poco que eso le había dado a cambio. Al salir, mientras esperaba que le trajeran el auto, se dio cuenta de que sus hombros estaban 3 centímetros más bajos de lo usual. No era relajación exactamente, era más parecido al cansancio que sigue a un esfuerzo que valió la pena. Reservó la segunda sesión antes de llegar al auto. 2 semanas después, Meridian Aviation asignó a Valentina el mismo jet privado para un vuelo a Los Ángeles. El cliente era Sebastián Mora. Marcos había especificado en la reserva: mismo avión, misma piloto, si es posible. Valentina lo supo cuando recibió el brief de vuelo y se quedó mirando el nombre en la pantalla durante 3 segundos exactos antes de continuar con sus preparativos. Sebastián llegó al aeropuerto con el mismo traje de siempre, pero sin el whisky previo al vuelo. Era la primera vez en 2 años que subía a un avión sin la pequeña muleta del alcohol, y sus manos no lo sabían todavía. Se movían con una energía ligeramente nerviosa que él canalizaba en revisar correos innecesariamente. Esta vez vio a Valentina antes de que ella lo viera a él. Estaba en la pista hablando con un técnico de mantenimiento, revisando algo en el flap del ala derecha, con ese gesto de concentración absoluta que tienen las personas cuando están haciendo exactamente lo que saben hacer. Sebastián esperó, observó, y lo que observó fue a alguien que existía en su trabajo con una completitud que era, reconoció con incomodidad, algo que él había perdido en algún punto sin darse cuenta. No la competencia técnica, eso lo tenía. Lo que le faltaba era esa otra cosa, la sensación de que lo que uno hace y lo que uno es coinciden en el mismo lugar. Valentina terminó con el técnico, se volvió, lo vio. Señor Mora, Capitana Cruz. Hizo una pausa. Gracias por aceptar el vuelo. Es mi trabajo, dijo ella, ni cálida ni fría, objetiva. Lo sé. Otra pausa. Igualmente. Ella lo miró un momento y asintió brevemente antes de subir al avión. El vuelo a Los Ángeles duró 4 horas y 50 minutos. Sebastián no durmió, pero tampoco revisó correos compulsivamente. Leyó un libro, cosa que no hacía desde hacía meses. A la 1:40 de vuelo, el intercomunicador sonó. Aquí la Capitana Cruz. Tenemos una zona de viento cruzado sobre Nuevo México que vamos a rodear ligeramente al norte.
Añadirá unos 12 minutos al vuelo, pero garantiza una ruta más cómoda. Les informo para que ajusten sus planes si es necesario. Nuevo México. Sebastián miró por la ventana hacia la extensión oscura debajo del ala. Pensó en Daniel Cruz, de quien Marcos le había hablado brevemente cuando reservó el segundo vuelo. Piloto. Accidente. Hace 4 años. Nuevo México. Entendió entonces algo sobre la voz en el intercomunicador. Esa calma específica no era solo entrenamiento. Era alguien que había aprendido a hablarle a la turbulencia desde adentro, porque había conocido la turbulencia real, la que no se anuncia por intercomunicador, la que no tiene solución técnica ni botón azul que pulsar. Y sin embargo, seguía volando, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque había encontrado algo más grande que el miedo. Sebastián cerró el libro y miró el cielo hasta que el avión dejó atrás Nuevo México. Aterrizaron en Los Ángeles con el sol cayendo sobre el Pacífico. Cuando bajó, Valentina estaba junto a la escalerilla hablando con el equipo de tierra. Sebastián se detuvo a su lado. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Valentina terminó lo que estaba diciendo con el técnico y se volvió. «Depende de qué». «Cuando rodeamos Nuevo México», comenzó. Se detuvo, recalibró. «¿Rodea esa zona siempre o fue por alguna razón específica?» Valentina lo miró con atención renovada, como si la pregunta hubiera cambiado algo en la categoría donde lo tenía clasificado. «Las condiciones de viento cruzado sobre esa región son impredecibles a esta hora», dijo. «Prefiero 12 minutos más de vuelo que 20 minutos de turbulencia». Sebastián asintió lentamente, y luego, porque había pasado 3 semanas en terapia, aprendiendo a no enterrar lo que necesitaba decirse. «Usted rodeó Nuevo México para no pasar sobre donde cayó el avión de su marido». No era una pregunta. Valentina lo miró durante un segundo largo. «Sí», dijo simplemente. «¿Tiene que hacer eso cada vez?» «Cada vez que la ruta lo permite». Una pausa. «No es debilidad, es honrar algo». Sebastián asintió. Era la respuesta más compleja y más honesta que nadie le había dado en mucho tiempo sobre nada. «¿Tiene más preguntas, señor Mora? ¿O puedo hacer el chequeo posvuelo?» Una chispa de humor en la pregunta, tan pequeña que podría no haber existido. Sebastián la vio de todas formas. «No, gracias, capitana». En Los Ángeles tuvo días de reuniones. Las reuniones avanzaron, pero lo que Sebastián recordaría de esa semana no sería ningún número ni ningún acuerdo. Sería la conversación junto a la escalerilla y la forma en que Valentina Cruz había dicho honrar algo con la misma tranquilidad con que otros dicen buenos días, como si fuera la cosa más natural del mundo, saber exactamente qué merece ser honrado y hacerlo sin pedirle permiso a nadie. Llamó a la doctora Voss para la sesión por videollamada. Habló sobre el vuelo. Habló sobre las manos que no habían temblado esta vez. Habló sobre algo que no sabía cómo nombrar y que la doctora Voss, con paciencia, fue ayudándolo a nombrar como respeto. No admiración, no atracción, aunque ambas cosas estaban presentes también. Respeto, la clase que se siente cuando uno reconoce en otra persona una competencia que no puede fingirse y un carácter que no puede comprarse. «¿Qué haría usted con ese respeto?», preguntó la doctora Voss. «No lo sé todavía», dijo Sebastián. «Eso es más honesto de lo que suele ser», dijo ella. «Es un buen comienzo». Antes de volver a Miami, Sebastián llamó a Marcos y le pidió que buscara el protocolo para hablar directamente con la piloto a través de los canales formales de Meridian. No quería saltarse nada. No quería usar su dinero para acortar distancias que debería recorrer a pie. El resultado fue una nota formal solicitando una conversación breve sobre retroalimentación del servicio. Era la vía más larga posible. Sebastián la tomó exactamente porque lo era. Valentina respondió que podría hablar 5 minutos antes del siguiente vuelo programado, que era en 4 días de regreso a Miami. 5 minutos. Sebastián llegó al aeropuerto de Los Ángeles con 2 horas de anticipación. La encontró en la sala de briefing del personal, con una taza de café y su iPad. Se sentó frente a ella porque ella indicó la silla con un gesto breve. «Retroalimentación del servicio», dijo ella, y había una pregunta en la declaración. «Eso fue un pretexto para hablar», dijo Sebastián, y luego, «quiero disculparme apropiadamente por lo que dije en Miami. Lo de que algunas personas deberían aprender que el mundo no gira alrededor de ellas». Valentina esperó. Fue condescendiente e innecesario, y lo dije frente a su hija, que no merecía escucharlo. «Eso es lo que más lamento».
Valentina dejó el iPad sobre la mesa. Emma tuvo pesadillas esa semana, dijo. No relacionadas con usted, las tiene a veces, pero cuando le pregunté qué soñaba, me dijo que soñó que un señor le decía a su mamá que no era importante. Hizo una pausa. Eso sí fue por usted. Sebastián no dijo nada porque no había nada que decir que no fuera a disminuir lo que acababa de escuchar. Lo acepto, dijo Valentina finalmente. La disculpa. No le digo que no pasó, pero la acepto. Gracias. ¿Hay algo más? ¿Cómo volvió a volar? La pregunta salió antes de que pudiera editarla, después de perder a su marido. ¿Cómo volvió? El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de alguien decidiendo cuánto compartir con alguien que todavía no ha ganado el derecho completo a la historia. Un día a la vez, dijo Valentina, y con mucha ayuda. Tengo miedo a volar, dijo Sebastián. Las palabras sonaron extrañas en su propia voz. Lo he tenido durante 3 años. Por eso bebo antes de subir. Por eso necesito las gafas de sol aunque esté de noche. Valentina lo miró con una atención diferente. Estoy en terapia, continuó. Empecé hace 3 semanas. No sé si funcionará, pero estoy intentándolo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque usted no le tiene miedo a lo que le tiene miedo, dijo. Y quería entender cómo se hace eso. Valentina tomó su café. Lo pensó. No se hace, dijo al final. No desaparece el miedo. Aprendes a hacer las cosas a pesar de él. Eso es diferente. Sebastián asintió lentamente. Era la respuesta más útil que había escuchado en meses. Volaron a Miami. El vuelo fue tranquilo. Sebastián no se puso las gafas de sol. Cuando hubo una sacudida sobre Texas, sus manos se tensaron, pero no soltó el libro que estaba leyendo. En Miami, al bajar, Valentina dijo, «Hay un evento de Meridian el próximo viernes, una cena para clientes frecuentes. Estará el resto del equipo de pilotos. ¿Usted estará?» «Sí». «¿Me está invitando?» «Meridian Aviation lo está invitando», dijo ella. «Yo solo le mencioné que el evento existe». Sebastián sonrió. Era la primera sonrisa real que ella le veía, sin la capa ejecutiva encima. «Entendido. Gracias por mencionármelo». La cena de Meridian fue en un restaurante con terraza frente al agua, en Coconut Grove. Valentina llegó sin uniforme, con un vestido azul marino sencillo y el cabello suelto por primera vez que Sebastián la veía así. Era diferente en tierra, no menos segura, sino más accesible, con humor seco y la costumbre de escuchar completamente antes de responder. Cuando los grupos se mezclaron sobre la terraza con las luces de la bahía reflejándose en el agua, terminaron uno junto al otro sin que ninguno lo hubiera planeado explícitamente. Hablaron durante 40 minutos. Emma apareció en la conversación de forma natural cuando Sebastián preguntó cómo había reaccionado su hija al saber que su madre era piloto. «Ella creció con eso», dijo Valentina. «Para Emma, que su mamá maneje aviones es tan normal como que otras madres manejen autos. A veces eso me parece el mejor regalo que pude haberle dado». «¿Y el más difícil?» Valentina lo miró. «Cada despedida es difícil, especialmente desde que perdimos a Daniel. Ella sabe lo que puede pasar en el aire». Una pausa. «Pero también sabe lo que puede pasar cruzando la calle. Y eso no nos impide cruzar calles». Antes de que la noche terminara, Sebastián preguntó, «¿Estaría dispuesta a tomar un café algún día? Sin aviones, sin uniformes, solo para hablar». Valentina lo consideró sin apresurarse. «¿Por qué?» «Porque la conversación esta noche fue la más interesante que he tenido en mucho tiempo, y no quiero que sea la última. Hay una cafetería en Brickell que abre los domingos a las 7 de la mañana», dijo. «Este domingo, si quiere». «¿A las 7 de la mañana?» «Tengo una niña de 5 años», dijo Valentina. «Los domingos empiezan temprano». Sebastián llegó a las 7:05. Valentina llegó a las 7 en punto con Emma de la mano, porque la madre de Valentina había tenido un ligero resfriado. Lo dijo directamente cuando llegó, ofreciendo la opción de reprogramar con toda naturalidad. «Me parece perfecto», dijo Sebastián. Emma lo miró con el escrutinio minucioso de alguien que recuerda caras. «Eres el señor que estaba enojado en el aeropuerto», dijo. «Emma», dijo Valentina. «¿Es verdad o no?», dijo Emma. «Sí», dijo Sebastián. Se agachó un poco para quedar más a su altura. «Tenías razón esa mañana. Estaba enojado, y no debía haberlo mostrado así. Lo siento». Emma lo evaluó. «¿Por qué estabas enojado?» «Tenía miedo de volar y eso me ponía de mal humor». Emma asimiló esto con seriedad. «Yo también le tengo miedo a las tormentas», dijo. «Pero mi mamá me enseñó a respirar así». Demostró
Inspiró despacio, exhaló más despacio todavía. ¿Van a pedir chocolate caliente? Porque aquí el chocolate es muy bueno. El domingo se extendió desde las 7 hasta las 11:15, cuando Emma empezó a mostrar los signos inequívocos de necesitar una siesta aunque insistiera en que no. Hablaron de muchas cosas, de las ciudades donde cada uno había vivido, de los miedos que se nombran y los que no, de la diferencia entre la soledad elegida y la soledad impuesta, de Daniel, a quien Valentina mencionó sin peso de culpa y sin necesidad de que Sebastián llenara el silencio después. Se vieron 3 veces más en las siguientes 2 semanas, una vez para cenar en un restaurante tranquilo de Wynwood, una vez para caminar en el parque de Coconut Grove un sábado, donde Valentina llegó con Emma y una bolsa de miga de pan para los patos, que resultó ser la actividad más seria que Sebastián había emprendido en meses. Una vez más para tomar algo en la terraza de la casa de Valentina, cuando Emma ya dormía, y hablar hasta la medianoche de cosas que fueron volviéndose progresivamente más personales y más quietas. Sebastián descubrió cosas sobre sí mismo que la terapia había empezado a iluminar, pero que la compañía de Valentina hacía concretas. Descubrió que era capaz de estar en silencio con alguien sin que el silencio lo angustiara. Descubrió que hacer preguntas genuinas era diferente a hacer preguntas estratégicas. Descubrió, con incomodidad y luego con alivio, que no era el tipo de hombre que quería ser en muchos momentos del pasado reciente, y que reconocerlo era el primer paso para dejar de serlo. También cambió con su equipo de trabajo. Un martes llegó a la reunión semanal y, en lugar de comenzar señalando los resultados deficientes, preguntó qué recursos necesitaba cada departamento para mejorar los números. Hubo un silencio inicial de desconcierto. Luego empezaron a hablar. Fue la reunión más productiva del año. La jefa de marketing se acercó después y dijo: «No sé qué pasó, pero espero que dure». «Yo también», dijo Sebastián. El microconflicto llegó, como suelen llegar los conflictos reales, disfrazado de algo menor. Era un viernes por la tarde cuando Sebastián le propuso a Valentina un viaje. Lo había pensado con cuidado, reservado opciones abiertas. Hawái, 1 semana. Emma invitada. Valentina escuchó todo. Luego dijo: «¿Y el jet privado? ¿Ya elegiste también al piloto?» «Uno de Meridian, para que tú puedas descansar». Hubo un silencio. Sebastián no entendió inmediatamente qué clase de silencio era. «Volar no es trabajo de la misma forma que tú piensas en trabajo», dijo Valentina. Su voz era tranquila, pero había algo preciso en lo que decía. «Es lo que soy. Y querer que yo descanse sin volar es no entender esa parte. Me quitaste la decisión sin preguntarme». «Tienes razón», dijo Sebastián. Otra pausa. Esta de distinta textura. «¿Dijiste que tengo razón?», dijo Valentina. «Sí, me fui adelante sin consultarte. Es un patrón que estoy trabajando». El silencio que siguió tenía algo cálido adentro. «Bien», dijo Valentina. «Entonces hablemos del viaje». Decidieron que Valentina no pilotearía el vuelo porque genuinamente quería estar en la cabina de pasajeros con Emma para que la niña pudiera ver el océano desde arriba. El vuelo lo haría otro piloto de Meridian, uno que Valentina eligió ella misma. También hablaron con Emma antes de salir, no para pedirle permiso, sino para incluirla con honestidad. Emma escuchó la propuesta y dijo que Hawái sí, porque quería ver volcanes. Luego preguntó si Sebastián iba a estar enojado en el avión. «No», dijo Sebastián, «voy a estar practicando respirar». Emma lo consideró. «Te puedo enseñar la respiración de mamá si quieres». «Me encantaría», dijo Sebastián. El vuelo a Hawái fue en la experiencia interior de Sebastián Mora el más importante de su vida, no porque hubiera turbulencia, sino porque fue la primera vez en 3 años que subió a un avión sin whisky previo, sin gafas de sol, sin los audífonos como barrera. Se sentó junto a una ventana con Emma dormida en el asiento del medio y Valentina leyendo en el asiento del pasillo. A los 40 minutos de vuelo, sobre el Pacífico, Sebastián sintió la familiar tensión en el pecho. Sus manos se fueron hacia los apoyabrazos. Cerró los ojos. Sintió una mano sobre la suya, no apretada, no explicativa, solo presente. Abrió los ojos. Valentina lo miraba desde el asiento del pasillo con esa atención directa que era su forma de estar completamente con alguien. «Respira», dijo en voz baja para no despertar a Emma. Sebastián respiró. Inspiró lento. Exhaló más lento todavía.
La tensión no desapareció, pero se hizo manejable, del tamaño de algo que puede sostenerse sin que aplaste. Valentina retiró su mano y volvió a su libro sin hacer más de lo necesario. Sebastián miró por la ventana. El océano desde arriba tenía un color que no existe en ninguna otra parte, azul profundo con venas de turquesa, y lo miró sin apartar los ojos, sin necesitar escapar de él por primera vez en años. Emma vio Hawái desde el avión y gritó de emoción con la desinhibición maravillosa de los 5 años, y el grito despertó a 2 pasajeros que sin embargo sonrieron, porque es imposible no sonreír ante una niña que descubre el Pacífico. Los días en Hawái tuvieron la textura específica de las semanas que uno recuerda por décadas, no por lo que ocurrió, sino por lo que se sintió. Emma aprendió a nadar en el océano bajo la supervisión de 2 adultos que la miraban con la intensidad de quienes están protegiendo algo que no tiene precio. Valentina durmió más de 7 horas seguidas por primera vez en no recordaba cuánto tiempo. Sebastián descubrió que podía estar en un lugar sin revisar el teléfono cada 20 minutos, lo cual era, en su caso particular, casi un milagro. En el 4.º día, Valentina y Sebastián se sentaron al atardecer en la playa con 2 cervezas y el sonido del océano, y Emma dormida en la habitación con el baby monitor puesto. «Cuéntame algo de Daniel», dijo Sebastián, no como quien necesita conocer a un rival, sino como quien entiende que honrar el pasado de alguien es parte de conocerlos. Valentina miró el horizonte. Era el tipo de persona que nunca llegaba a un lugar sin traer algo para los demás. Siempre. Café, una anécdota, algo. En la academia nos decían que los pilotos tienen que separar las emociones del trabajo. Él decía que eso era mentira, que los mejores pilotos vuelan con todo lo que son, incluyendo el corazón. Yo no le creía entonces. ¿Y ahora? Ahora sé que tenía razón, miró a Sebastián. El día que volví a volar, lo primero que pensé al despegar fue en él. No fue un pensamiento triste. Fue como si él siguiera en el aire de alguna manera y yo lo encontrara allá arriba. Sebastián sostuvo la conversación como había aprendido a sostenerse en la turbulencia, sin huir de ella. «No compito con eso», dijo finalmente. «Lo sé», dijo Valentina. «Por eso estamos aquí. Tengo miedo de equivocarme contigo», dijo Sebastián. «No de vuelos, de esto. He tomado muy malas decisiones sobre personas». «Todos hemos tomado malas decisiones sobre personas», dijo Valentina. «Lo que cambia es si aprendemos de ellas». «¿Cómo sé que estoy aprendiendo?» «Estás aquí», dijo ella. 6 meses atrás no habrías tenido esta conversación. Sebastián pensó en el hombre que había cruzado una terminal de aeropuerto con la seguridad arrogante de alguien que no ha entendido todavía que la seguridad real no necesita hacer menos a los demás para existir. Ese hombre le resultaba lejano y familiar al mismo tiempo. 6 meses atrás era un imbécil, dijo. Valentina soltó una risa. Era la primera vez que Sebastián la escuchaba reír de verdad, sin medida, y el sonido era tan inesperadamente libre que él se quedó mirándola un momento. «No un imbécil completo», dijo Valentina. «Tenías materiales de trabajo». «¿Materiales de trabajo?» «Potencial de mejora, es diferente». Sus ojos tenían luz del atardecer adentro. Un imbécil completo no habría ido a terapia. Un imbécil completo no habría pedido disculpas 2 veces, de 2 formas diferentes, y la segunda vez a la persona correcta. La persona correcta. «Emma», dijo Valentina simplemente, «cuando te disculpaste con ella en la cafetería, eso importó más que cualquier cosa que pudieras haberme dicho a mí». Sebastián lo recordaba. La niña con la taza de chocolate caliente, evaluándolo con sus ojos oscuros heredados de su madre. Había sido uno de los 5 minutos más difíciles de los últimos meses. Más difícil que cualquier negociación. Más difícil que cualquier sesión de terapia. «Es una niña extraordinaria», dijo. «Sí», dijo Valentina. «Es lo mejor que hice». En el 5.º día, Emma declaró que Sebastián era bastante bien como categoría de evaluación, justo debajo de muy bueno y muy por encima de regular. Sebastián recibió el título con la seriedad que merecía y preguntó cómo podía ascender. Emma dijo que necesitaría verlo construir castillos de arena, porque eso decía mucho de una persona. Pasaron la tarde construyendo el castillo más elaborado de la playa, con foso incluido, bajo la supervisión técnica de Emma, que resultó tener opiniones muy claras sobre arquitectura de arena. El castillo fue eventualmente destruido por una ola, lo cual Emma procesó con filosofía de 5 años. Todo castillo de arena termina así.
así que hay que disfrutarlo mientras dura. Sebastián miró a Valentina. Valentina miraba el océano. En el séptimo y último día, con las maletas preparadas y el taxi llegando en una hora, Sebastián encontró a Valentina sola en el balcón, con el café del desayuno y el mar al fondo. Se asomó a la puerta. ¿Puedo?, dijo. Ella hizo un gesto con la cabeza. Se quedaron los dos en silencio con el café. Era la clase de silencio que solo se consigue entre personas que han decidido, sin necesidad de anunciarlo, que el otro puede estar presente sin tener que ganarse el derecho constantemente. «Cuando lleguemos a Miami quiero seguir viéndote», dijo Sebastián. «No como algo casual, como algo que construimos». Valentina dejó la taza. Lo miró con la atención directa de siempre. «Emma me importa», continuó. «No como algo que se dice, como algo que tendría que demostrarse con el tiempo. Y sé que Daniel siempre va a ser parte de tu historia y de la de Emma. No quiero cambiar eso. Quiero construir algo junto a eso, no en lugar de eso». Valentina lo miró durante el tiempo necesario para que las palabras que importan lleguen a donde tienen que llegar. «Hay días que son muy difíciles», dijo Valentina. «Días en que Emma pregunta por su papá y yo no tengo respuestas suficientes. Días en que subo a un avión y algo en mí todavía tiene que negociar con el miedo para que los pies se muevan. Días en que estoy cansada de ser fuerte». Una pausa. «No busco a alguien que arregle eso. Busco a alguien que no se asuste de eso». «No me asusto», dijo Sebastián. «Todavía no me has visto en un día difícil. Entonces quiero estar cuando llegue uno». En sus ojos había algo que no era certeza todavía, porque la certeza de ese tipo se gana con meses y años, y presencia consistente, pero había algo parecido a la decisión de abrirle la puerta a la posibilidad. «Bien», dijo simplemente. El vuelo de regreso a Miami salió por la mañana. Emma en el asiento de la ventana negociado desde el día anterior. Sebastián en el del pasillo. Valentina en el del medio. A los 20 minutos del despegue, con Hawái volviéndose pequeño debajo de ellos, Emma anunció que el desayuno del avión era decepcionante, pero que le perdonaría porque el vuelo era bonito. Sebastián miró por encima de la niña hacia la ventana. El océano desde arriba tenía ese azul profundo con venas de turquesa que ya conocía y que esta vez miró sin necesitar escapar de él. «Es precioso», dijo. «Sí», dijo Emma, sin levantar la vista de su libro de actividades. «Así es el mundo desde arriba. Por eso mi mamá vuela». Sebastián miró a Valentina. Valentina lo miraba también, y en sus ojos había la misma luz que había tenido la tarde del atardecer en la playa, y debajo de esa luz había algo más quieto y más permanente, la decisión de alguien que ha perdido mucho y sabe exactamente qué vale la pena arriesgar. El avión continuó su camino sobre el Pacífico. Emma se quedó dormida con la mejilla apoyada en el hombro de su madre. Valentina apoyó la cabeza levemente hacia atrás. Sebastián abrió un libro que no leyó porque prefería mirar la distancia. No hablaron durante la siguiente hora. No necesitaban. Habían llegado al tipo de silencio que se encuentra solo entre personas que están empezando a conocer el ritmo del otro y que saben, sin tener que nombrarlo, que ese ritmo es uno con el que pueden vivir. 3 meses después, en otro aeropuerto ejecutivo de Miami, un martes luminoso con brisa que venía del mar, Sebastián Mora esperaba en la sala de embarque con un libro abierto que sí estaba leyendo, sin audífonos como barrera, sin gafas de sol innecesarias, sin el whisky matutino que hacía 2 meses había dejado completamente, no porque alguien se lo pidiera, sino porque la razón que lo motivaba había dejado de tener la misma urgencia. El intercomunicador de la sala sonó. «Pasajeros del vuelo a Chicago, en pocos minutos comenzaremos el abordaje. Habla la capitana Cruz. Tenemos cielos despejados en toda la ruta y viento a favor. Va a ser un vuelo agradable». Sebastián levantó la vista del libro. Sonrió hacia ningún lugar específico, o quizás hacia todo el espacio en general. La puerta de embarque se abrió. Subió al avión con el libro en la mano y el paso de alguien que ha aprendido, no sin trabajo y no sin ayuda, que la valentía no es la ausencia del miedo. Es la decisión de moverse a pesar de él. Es saber que uno puede pedir ayuda sin perder lo que uno es. Es entender que el mundo no gira alrededor de uno y que eso, lejos de ser una pérdida, es un alivio enorme. En la cabina, Valentina Cruz revisaba los instrumentos con sus 4 galones dorados en los hombros y la concentración tranquila de siempre. En algún momento del vuelo,
Durante el crucero sobre los cielos del Midwest con el sol de la tarde pintando las nubes de naranja, saldría por el intercomunicador a decirle a sus pasajeros que todo estaba bien y que el aterrizaje estaba previsto en tiempo y forma, y todo estaría bien. No porque la vida hubiera dejado de ser complicada, porque no lo había hecho. Emma seguía preguntando por su papá a veces, y Valentina seguía encontrando la manera de responder. Sebastián seguía en terapia aprendiendo la diferencia entre control y presencia. Los días difíciles existían, exactamente como Valentina había advertido que existirían. Pero también existían los martes de pancakes con arándanos, y los domingos de chocolate caliente, y los castillos de arena que las olas se llevan y que uno construye de nuevo porque disfrutarlos mientras duran es exactamente la razón de construirlos. Y existía la voz en el intercomunicador, tranquila y precisa, que decía: cielos despejados en toda la ruta, y el pasajero que ya no necesitaba las gafas de sol para escucharla. Ella ya había atravesado la peor tormenta de su vida. Él apenas estaba aprendiendo a mirar sus propias nubes sin apartarse. Y quizás el amor no es reemplazar a quien se fue, sino caminar junto a quien decidió quedarse. Nunca subestimes a quien está silenciosamente en el comando. Cuéntame, ¿cuánto le darías a esta historia del 0 al 10? Tu evaluación me ayuda a saber qué mejorar y qué mantener en la próxima. Déjame tu número y, si quieres, una palabra sobre lo que más te llegó.